el canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta actividad que hemos denominado Todos por nuestras asociaciones civiles. Queremos agradecer a quienes hicieron posible que hoy estemos acá reunidos, al Movimiento Social de los Provincianos, al señor Américo Ruiz Moreno. Está presente el secretario del Departamento de Vitalicios de la Asociación del Fútbol Argentino, Daniel Guerén. Por parte de los vitalicios del Club Atlético Independiente y organizadores de este evento, está su presidente, el señor Miguel Ángel Plastina, y el señor Osvaldo Echezur. Por los vitalicios del Club Racing Club está el secretario, el señor Gerardo González y Juan Garrone, y contamos con el auspicio del Foro Social del Deporte, de la agrupación La Bombonera y de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, creo que no necesitan presentación los panelistas. En el orden en que van a hacer uso de la palabra, el doctor Rafael Bielsa, abogado. El señor Ezequiel Fernández Mur, periodista del diario La Nación, de la 750 de Radio Ciudad, y el doctor Néstor Vicente, abogado, expresidente de mi papá, que ha escrito varios libros referidos a su club y a políticas deportivas. La modalidad va a ser que los oradores van a hacer uso de la palabra y después aquel que quiera hacer alguna pregunta, que por favor la realice por escrito. Micaela va a entregar las tarjetas correspondientes para que hagan las preguntas y en la medida que podamos la vamos a ir respondiendo. Rafael. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Perdón para quienes no compartan la simpatía política por lo que voy a decir a continuación, pero me siento obligado a decirlo. Hoy se cumplen 6 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Yo había asumido un compromiso con Pablo de estar aquí y bueno, estuvimos como un mes sin comunicarnos, entonces me olvidé y había asumido otro compromiso de estar en otro lado donde se hace un homenaje al expresidente Kirchner, pero bueno, en la alternativa preferí una opción vieja, que es la opción de honrar la palabra empeñada, y lo digo en el doble sentido. Lo digo en el sentido de que, bueno, me sentí obligado a estar allá. Y lo digo en el sentido que me parece una buena manera de empezar, ¿no? El valor de la palabra empeñada. Hoy a la mañana me regalaron un libro precioso, que la verdad es que yo lo había oído comentar muchas veces y nunca lo había leído. Es un libro de Georges Clemenceau, primer ministro francés a comienzos del siglo pasado, que visitó la Argentina, y es un libro de notas de viaje por América del Sur. Es un libro fantástico, escrito por un hombre en la plenitud de su edad, en la plenitud intelectual de su edad, ¿no? Ya era un hombre de más de 60 años, lleno de sabiduría, sin pretensión, un libro hermoso. Entonces él parte de Génova y se sube al barco en Génova
había varias clases en los barcos y, por supuesto, piensen ustedes, primera década o segunda década del siglo pasado, plena década de emigración desde Italia hacia la Argentina de nativos en la península. Entonces él reflexiona en qué medida en Europa había un prejuicio generalizado sobre lo que era América del Sur, cómo se burlaban de América del Sur, particularmente en París, ¿no es cierto? Cómo había un estereotipo, el estereotipo, bueno, que acá el tango glorificó, pero que en realidad era bastante menos glamoroso en el día a día en París de lo que el tango nos ha hecho creer. Y él dice, hablando de los inmigrantes que iban y volvían, ¿no? Los que venían, cosechaban, volvían a Italia, después volvían a volver, después volvían a Italia. Entonces él dice que es bueno comprender que a veces el corazón, como dice la frase, tiene razones que la razón no conoce, porque el corazón tira más fuerte. Entonces a mí me parece que esta es una buena manera de empezar un tema que ya es viejo, ¿no? Ya es viejo, que es el de las sociedades anónimas deportivas o las sociedades anónimas aplicadas a los clubes de fútbol. Es muy viejo en el mundo, se discutió por allá por la década del 20, el 25, en España. Es muy viejo conceptualmente, muchos habrán oído hablar de lo que fue el amateurismo marrón y el profesionalismo, la evolución, ¿no? que se fue dando en el propio fútbol. Es vieja en la Argentina. Nosotros ya hablamos con mucha pasión de este tema a comienzo de la década pasada, y en realidad la postura que defendía las sociedades anónimas deportivas en lugar de las asociaciones civiles sin fines de lucro resultó perdidosa. Una votación en la AFA donde prácticamente la unanimidad, con una excepción, se opuso a la solución de las sociedades anónimas deportivas. Pero bueno, la Argentina, para bien o para mal, es una ejemplificación del mito de Sísifo, del mito del eterno retorno, ¿no? Nosotros nunca terminamos de dar por zanjada una discusión y no pasamos a la nueva fase, que no implica dejar de discutir, implica mejorar aquel punto al que hemos llegado. Entonces ahora volvemos a discutir lo que ya discutimos en vez de ver cómo podemos hacer para que la conclusión a la que llegamos hace 15 años, 16 años, se pueda perfeccionar en la práctica. Y esta es la primera reflexión que yo quería compartir con ustedes. Yo no tengo nada contra las sociedades anónimas deportivas, excepto que no me gustan. Pero les quiero decir, no desconozco los argumentos ni los niego, no desconozco el dinero que mueve el fútbol, no desconozco lo que acaba de poner de manifiesto el recaudador público, el doctor Abad, por el que siento mucho respeto, fue compañero mío de gabinete. No discuto la importancia de la televisión, no discuto los cambios de la sociedad, no discuto los medios digitales, nada de eso discuto, ni me molesta. Es más, incurro en muchas de estas apariciones destellantes en el universo de la tecnología que nos cambian la vida. Lo que no me gusta es que se discuta mintiendo. Y a mí me parece que la discusión otra vez más se vuelve a dar en términos mentirosos. La mentira me molesta, no me molesta la opinión distinta. Y solo quiero señalar puntos, ejes de discusión que a mí me parece que son mentirosos. El primer eje de discusión es que en las sociedades anónimas deportivas hay una especie de Eldorado, una especie de cornucopia, que por el solo hecho de cambiar la forma jurídica
de una institución, esta institución va a dejar de tener los problemas económicos que tiene, va a pasar a ser próspera y, como va a ser próspera, va a tener acceso a un plantel, instalaciones, actividades que hoy, por los problemas derivados de la unicidad de la forma jurídica, que son las asociaciones civiles, no tiene acceso. Bueno, eso es mentira. Eso no es verdad. Los dos clubes, en España hay 4 clubes que no son las sociedades anónimas deportivas, que son el Real Madrid, el Barcelona, el Athletic de Bilbao y el Osasuna. Esto resultó así por una trampa, porque no por nada nosotros somos como somos. Nuestra herencia es hispana, castellana, gallega e italiana. Entonces nosotros somos hijos, tenemos la sangre de nuestros padres y de nuestros abuelos. De eso podemos hacer la hermosísima canción Viejo Gringo que Eladia Blasquez le dedica a su padre gringo, o podemos hacer macanas. Entonces, ¿qué pasó en España? En el 90 se dijo que podían seguir siendo asociaciones civiles sin fines de lucro aquellas que en el periodo 85-86 hubieran resultado patrimonialmente solventes. Esa fue una modificación que tiene un nombre y un apellido. Se llamaba Real Madrid y se llamaba Barcelona Fútbol Club. Y el resto, que se quisiera acoger, se podía acoger. Entonces, ¿qué está pasando en este momento en España? 2 cosas que vale la pena mencionar, en todo caso para poder transmitirles cómo de una idea que se adopta, de una decisión que se adopta, se puede discutir y perfeccionar el instrumento sin tener que tirar todo por la ventana y empezar de nuevo. La primera reflexión es la siguiente. Autores que yo respeto mucho, vinculados con el derecho del deporte, saben que el deporte se fue transformando en una rama del derecho, hoy diría, no sé si tiene una entidad comparable al derecho administrativo o al derecho civil, pero ciertamente es una especialidad que requiere de saberes específicos y que tiene bastante para decir. Algunos autores que yo respeto mucho sostienen que la forma sociedad anónima deportiva como está regulada por el Real Decreto de comienzos de los 90 es un fracaso en todos los casos. Que a ningún club de fútbol le ha ido bien. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué se está discutiendo en este momento en España, por ejemplo? Bueno, modificar un poco. Algunos dicen que todas sean sociedades anónimas deportivas, porque ¿qué pasa con las asociaciones civiles? No tributan derecho societario, no pagan al fisco sus impuestos derivados de ser sociedades anónimas. Entonces tienen una exención tributaria, están beneficiadas. ¿Se entiende claramente lo que digo? Entonces dicen, bueno, eso es injusto. ¿Por qué tiene que ser así? Si las sociedades anónimas tienen que tributar, que tributen o que se transformen en sociedades anónimas. ¿Y qué dice la Unión Europea? ¿Qué dice la Unión Europea? Miren cómo el debate se ha sofisticado, yo creo que en un sentido positivo, en un sentido que a mí me gusta, se ha vuelto estimulante. La Comisión de la Unión Europea, que vendría a ser el Poder Ejecutivo, el que maneja Juncker, tiene abierta una investigación por competencia desleal en el mercado comunitario de jugadores de fútbol de las asociaciones civiles respecto de otros clubes de fútbol. Porque dicen, ustedes tienen más plata para comprar y para competir y llevarse los mejores jugadores, porque ustedes no tributan. Tienen una exención que está reñida con las leyes de la Unión Europea. Entonces,
¿qué les quiero decir? Que ni la asociación civil garantiza la ruina, como lo demuestra el Real Madrid y el Barcelona, ni la sociedad anónima garantiza la prosperidad, como la demuestran muchísimos otros casos. De clubes que hasta han desaparecido o han sido verdaderas vergüenzas, como el Racing de Santander en España, o como el Badajoz en España, precisamente porque se hacía cargo cualquiera, gente con domicilio desconocido, sin domicilio, residida en otros países, con una enorme liberalidad. Es lindo para los que amamos el sentido de pertenencia y creemos que ser hincha de un club es algo que puede tener una traducción económica, pero que adentro nuestro está vinculado con las cosas más hermosas de la vida, ¿no? Yo no tengo ningún recuerdo de ninguna naturaleza que no esté vinculado con Newell's. Siempre en algún punto, en el relato recuerdo, en mi cabeza aparece el club que amo, ¿no? Que amé desde que me puse la camiseta por primera vez hasta el día de la fecha y moriré amándolo. No se cambia de color partidario en términos futbolísticos. Que es el caso del Eibar. El Eibar es un club de un pueblito muy pequeño, 30.000 habitantes tiene, pero extraordinariamente bien administrado, el pueblo y el club, superavitario. Y entonces ahora se quiere poner una cláusula en el reglamento del fútbol español, según la cual para poder jugar torneos profesionales hay que representar a una cierta fracción numérica de habitantes, que está fijada en la discusión que se está dando en 100.000 personas. Con lo cual, el pobre Eibar, que se administró, pero doy el ejemplo del Eibar porque es un ejemplo que ustedes lo van a encontrar en los diarios, pero en la República Argentina pasa exactamente igual. Yo conozco un club de fútbol no profesional, que nos acaba de sacar de la Copa Argentina, el Club de las Parejas, de la Copa Santafesina, el Club de Fútbol de las Parejas, que está ejemplarmente administrado. Y es un club de un pueblo que es de una ciudad, ¿no? Porque más de 10.000 habitantes ciudad, que nadie lo conoce. Entonces, a mí me molesta que se diga que una asociación civil no puede ser bien administrada. Eso es mentira. El problema no es de defecto de normas, el problema es de defecto de cumplimiento de las que existen para la gran mayoría de los problemas de la República Argentina. Entonces me parece que si el problema es de cumplimiento de las que existen, no de cambiar una norma por otra norma, tenemos que pensar por qué las incumplimos, que me parece que es un pensamiento mucho más fértil, en todo caso, que los demás. La segunda reflexión que tiene que ver con esto, no me voy a llevar mucho tiempo más, es una foto, bueno, después pásensela, ¿no? Es una foto de los jugadores de nuestra selección cuando le ganaron a Venezuela por la Copa América. Hay 6 o 7. Están todos hablando por celular, con el torso desnudo. Ninguno deja de hablar con el celular. No me parece mal. A mí no me parece mal, ¿no? Si quieren hablar por el celular, que hablen por el celular. Quieren escuchar cumbia, que escuchen cumbia. Lo que me parece es que si yo hubiese sido el entrenador, me hubiese parecido no comprometido. ¿Y por qué digo esto? Porque cualquier entrenador de tenistas serio le va a decir que entre el primer tenista, el mejor tenista del mundo, y el tenista 50, en términos técnicos, no hay mayores diferencias. Las diferencias son muy chicas, muy pequeñas, muy menores. Acá está la diferencia. La diferencia está acá. Y esto, creo que hay una ciencia que estudia, no me acuerdo cómo se llamaba, efrología, me parece, no me acuerdo bien. Una disciplina de la medicina que estudia la influencia del cerebro en el rendimiento. En el rendimiento de un atleta entrenado, no de un atleta dopado, porque también la química del deporte tiene
mucha influencia en el profesionalismo. Pero ¿por qué traigo eso a colación? Porque yo le escuché a mi hermano, que es un técnico que tiene una larga trayectoria, decir muchísimas veces que lo más difícil para un entrenador que pretenda resultados notorios es poner en acto el sentimiento amateur. El sentimiento amateur es el sentimiento de que tengo rabia, quiero ganar, soy mejor, me lo merezco, ¿no es cierto? Y eso no es compatible con haberle ganado penosamente a Venezuela, como le ganamos ese día. Nadie puede dudar de la excelencia futbolística de esos chicos que están en esa foto, y seguramente quizás hagan lo mismo en sus clubes. Es posible que sus clubes en Europa, en el medio del boato del fútbol europeo, o donde sea que jueguen, seguramente es lo mismo. Yo no lo niego. Lo que digo es que a mí me parece que separar tajantemente el amateurismo y lo que el fútbol produce sentimentalmente del rendimiento es un error. Es mentira. El elemento de compromiso emotivo no da mejor rendimiento deportivo a los grandes deportistas. Algunos los agarrota, los paraliza. No, yo también he visto grandes jugadores que en partidos decisivos uno no los ve. Pero bueno, eso también es una diferencia en el deporte, que también es lindo hablar de eso. Les quiero decir a propósito de esto, y después les hago el último comentario y no me extiendo más, algo que me quedó grabado. A lo mejor Ezequiel, vos conocés la anécdota. Me parece que el primer club que llevó propaganda, como se lleva hoy tan comúnmente en las camisetas, en América Latina fue Peñarol. Y creo que fue a comienzos de los 50. Entonces, en el partido donde la camiseta de Peñarol estrenaba propaganda, 10 jugadores, incluido el arquero, salieron con la propaganda, menos el negro Obdulio Varela, que salió sin la propaganda. Entonces el negro Obdulio le dijeron: ¿pero usted por qué salió sin propaganda? Dice: porque a nosotros los negros nos ponían hace muchos años una argolla en la nariz y nos llevaban de acá para allá. Bueno, hace mucho que ese tiempo se terminó. Yo no me pongo ningún colorinche que no sea el de Peñarol. Entonces, no estoy cuestionando la propaganda de las camisetas, ¿eh? Lo que estoy elogiando es la actitud de Obdulio Varela, que son dos cosas muy distintas, ¿no es cierto? Tenía un orgullo que, como solemos decir en el barrio, yo lo quiero para mi equipo, dámelo para mi equipo. Y finalmente, la última reflexión tenía que ver con la potencia y la prepotencia del fenómeno televisivo y comunicacional. Es muy difícil. A ver, hay que hacer un ejercicio muy importante de imbecilidad voluntaria para no vincular el día de hoy, donde se anuncia que los clubes de fútbol deben 1.400 millones de pesos en materia tributaria, cifra que en términos fiscales es una ridiculez, es una bicoca, es una cifra inexistente en términos fiscales, porque no hay que olvidarse que los clubes hacen muchas cosas, muchos clubes, el mío, por ejemplo, hacen muchas cosas que debiera hacer el Estado, pero que el Estado ha dejado vacantes por desertificación. El Estado ha desertado de los barrios carenciados. Entonces los pibes, ¿a dónde van? Los más afortunados, y lo digo los más afortunados para todos nosotros, Un pibe en un club es una suerte para todos nosotros, no necesariamente para el pibe.
porque entonces su patrón de identificación, en el momento en que empieza a definir su personalidad, no va a ser un padre golpeando a una madre o un abuelo teniendo relaciones sexuales iniciáticas con una nieta, sino que va a ser un deportista. Se va a identificar con un deportista. Entonces, esas actividades que hacen los clubes, cuando se transforman en sociedades anónimas y no son rentables, y la sociedad anónima aplican el presupuesto base cero. Entonces, pero no te podés sostener, no está mal la actividad. Entonces, el básquet para lisiados, la natación para diferenciados, las actividades para los chicos que no tienen ningún lugar donde ir, desaparecen. Entonces, el comentario tiene que ver con lo siguiente. Los últimos 30 años, yo diría, han sido los años de la irrupción, le decía, potente y prepotente de la televisión. Bueno, la televisión es creadora de sentido, ¿no es cierto? Y cada vez va a ser más creador de sentido todo lo que suceda en los medios de comunicación. Cada vez menos van a ser medios que permitan pensar. Recién con Ezequiel hablábamos. A mí en lo particular me encantan los artículos largos. A mí no me gustan los artículos cortos, de ningún tema. Prefiero leer un artículo largo, donde un tema está bien tratado, y dejar de leer, por falta de tiempo, otro artículo, que leer 2 artículos donde el tema se toca superficialmente, con falta de ortografía, mal hechos, con palabras equivocadas. El otro día en un programa de mucha audiencia, escuché a un periodista y además abogado decir: lo que se ha gastado en ese jugador, cantidades dinerales de plata, inventando un adjetivo calificativo extraordinario, que no existe en el diccionario de la Real Academia, cantidades dinerales de plata. Bueno, la televisión y los medios de comunicación y los digitales y todo lo que viene, porque lo que viene deja lo que existe minimizado, son creadores de sentido. Entonces, lamentablemente los países que no se toman en serio las leyes antimonopólicas permiten los monopolios. Y los monopolios son sectores de emisión de un mensaje unidireccional, porque el monopolio se va expandiendo y se va diversificando. Entonces, se diversifica, por ejemplo, de la comunicación al agro. Entonces sesga su fascículo vinculado con el agro. Y después compra las ferias, donde se promociona determinado tipo de producción. Y después se hace socio de las empresas que fabrican los pesticidas, los paquetes técnicos para por ejemplo, que la soja crezca más fuerte. Y entonces al final toda la sociedad está girando con distintos mensajes que cree que son de distintos emisores, pensando que elige lo que está pensando y no elige nada. El mensaje del mismo emisor, que sofisticadamente ha ido diversificando las bocas de consumo. Bueno, a mí me parece que una muy mala noticia para mí, que sufría 2 patologías, y con esto termino. Una personal y una colectiva. La colectiva era agarrar Avenida Belgrano un domingo a la noche de junio, lloviendo, y ver a la pobre gente que no tenía para un café del lado de afuera de los bares tratando de ver el gol de su equipo. Y eso lo vi durante muchos años, y nunca me dejó de doler, porque no podían verlo en su casa, porque en su casa no podían tener acceso a eso. Bueno, y la personal es tener que esperar hasta las 12 menos 5 para que me pasaran 30 segundos, Newell 0, Chacarita 0, un tiro en el palo. Entonces yo que sufrí esas dos cuando digo sufrí es literal, la pasaba mal, no me gustaba eso, no me era grato.
Me parece una pésima noticia la desaparición de Fútbol para Todos y me parece un mal presagio. Me parece que corren malos tiempos, que soplan malos vientos y que todavía no vimos lo peor. Pero bueno, está en nosotros tratar de difundir este pensamiento. Yo lo digo con todo respeto porque no me molesta que alguien piense de otra manera y que crea que todo lo que dije yo es una imbecilidad. Pero bueno, es lo que tenía para decirles. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias también por la invitación y gracias a todos por estar acá. Hace 4 horas el recaudador, compañero de estudios del doctor Bielsa, de gabinete, anunció las deudas fiscales del fútbol. Y uno no puede ignorar el contexto en el que esto ocurre, uno no puede ignorar que ayer hubo una foto en la que los rivales electorales se abrazaron, y estoy hablando de Tinelli y Moyano, y cansados acaso del interventor o presidente de comisión normalizadora, como quieran llamarlo Pérez, apuran elecciones en la Asociación de Fútbol Argentino. Sale esta conferencia hoy diciendo que los clubes son malos, feos, sucios y espantosos, y entonces uno, claro, ve que los tiempos pueden llegar inclusive a ser más virulentos. No me extrañaría que en las próximas horas los clubes tengan un pronunciamiento aún más complicado. Ayer sabemos que a la noche el presidente de Vélez, Gámez, él dice que le pateó la silla a uno de los integrantes de la comisión normalizadora, al doctor Mendín. Hoy me contaban que le tiró un manotazo. Pero bueno, se vienen tiempos en los que esta puja por el control de la pelota se va a hacer más caliente todavía, y uno dice, ¿por qué tanto? ¿Qué tiene la pelota que atrae, ¿no? Hoy el administrador dijo, ¿por qué se presenta, el recaudador, ¿no? Abad dijo, ¿por qué se presenta tanta gente a algo que es tan deficitario? Yo digo, doctor Abad, o contador Abad sería. Contador Abad, la respuesta la tiene en la Casa Rosada. Su presidente de la Nación podría responderle por qué tanta gente se interesa por la pelota, siendo que la pelota es tan deficitaria. Pretender reducir el fútbol al 1 más 1 es 2 y no darse cuenta del ruido que el fútbol genera, porque esa deuda, como nos contaba el doctor Bielsa, podrá ser irrisoria, pero sabemos que su ruido, porque es el ruido de la pelota, el ruido es mucho más grande que la deuda. Un triunfo en el fútbol sabemos que no es solo un 2-1 de un domingo, sino que genera otro tipo de cosas, y bien lo puede decir justamente el actual presidente de la Nación. Haber dicho esto, quería decir, hace 4 días se cumplieron 35 años de cuando unos cientos de hinchas de Nueva Chicago estaba en la B de Chicago, lideraba el campeonato para ascender, jugaba contra Defensores de Belgrano, gana 3-0 con 3 goles de Franceschini, Mario Franceschini. Era un buen equipo aquel de Chicago. Quilmes sale segundo, Banfield queda tercero lejos, ascienden Chicago y Quilmes. Vuelve Lorenzo Miguel a la cancha después de un tiempo porque había quedado preso por el golpe de Estado. Yo estoy hablando del 24 de octubre del 81. Lo que me contaba uno de los testigos es que Lorenzo Miguel ocupó asientos que eran de la policía con su gente, y que la policía estaba más enojada que otros partidos, porque no era la primera vez que cantaban la marchita en tiempos de dictadura. Ya la habían cantado, estaban alegres porque iban primeros. Y bueno, estaba Lorenzo Miguel en la cancha, con más razón la vamos a cantar. Entonces cantaron la marchita peronista. La policía enojada, en tiempos de dictadura, recordemos. Entonces, ¿qué hizo? Se los llevó presos. Como no alcanzaban los patrulleros ni los móviles policías, se los llevaron presos a la corriendo, al trote, de la cancha al calabozo.
Algunos de ellos quedaron presos durante largas semanas. Entonces, ¿qué hacían los hinchas que habían sido liberados en solidaridad con los que se quedaban presos? Iban a la seccional, a las puertas de la sección, a reclamar por su libertad. ¿Cómo reclamaban por la libertad de sus compañeros presos? No cantaban la marchita. ¿Qué cantaban? Cantaban el arroz con leche. Arroz con leche, me quiero casar con la señorita de San Nicolás, decían los hinchas. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo creo que en estos últimos años, a mí me gustaba el fútbol para todo el sistema, yo estaba a favor del sistema de fútbol para todos. Compartía esto que contaba Rafael sobre ese sufrimiento de que con la nieta contra el vidrio tenía que ver algún gol por televisión. Pero tampoco me gustaban algunas exageraciones, si se quiere. No me gustaba que en el relato del partido me tiraran palos a los opositores políticos. No digo que difundieran las obras en los entretiempos, las obras de gobierno, porque está muy bien, era un canal de difusión de obras de gobierno, eso no me parecía para nada mal, pero sí me parecía que inclusive tampoco hubiese visto con malos ojos que un partido pudiera haber ido al sistema cerrado de cable, que a un partido que se le cobrara al HD, tampoco me parecía mal eso. Pero me daba la sensación que durante años, de modo muy evidente, muy claro, si quiero, es una licencia que estoy haciendo, cantaron la marchita, ¿no? La marchita estaba ahí. ¿Saben qué? Me da la sensación que ahora nos están cantando el arroz con leche. Hay un colega, Alejandro Casar González de La Nación, que escribió un muy buen libro, muy documentado libro sobre el sistema del fútbol para todos. Yo no estoy de acuerdo con él. Escribí el prólogo del libro, porque lo admiro como colega y por su honestidad, inclusive. Como dice el doctor Luis, a mí saludo la discrepancia. Y me alegro si con el que discrepo me genera una nueva pregunta. Entonces, el libro de Alejandro es muy interesante. Y en medio de toda esa gran denuncia, porque había un contenido de denuncia fuerte, finalmente me termina diciendo que el fútbol para todos nos costaba a cada uno de los argentinos 2 pesos por mes, ¿no? Pero ¿cómo era tanta tapa de diario el fútbol para todos? Vuelvo a lo del ruido que genera el fútbol, ¿no? Parecía que nos generaba, a los argentinos nos costaba a cada uno, ¿cuánto? No sé, miles de millones, 2 pesos por mes nos costaba. Luego subía 4 pesos por mes. Y ahora leía el domingo a Alfredo Zayat en página 12 y decía que el fútbol para todos costaría hoy un 0,003% de los 32.000 millones de dólares de deuda que ha generado el nuevo gobierno en 10 meses, ¿no? Toda la cifra asignada al fútbol para todos. Exactamente, ¿no? Entonces uno se da cuenta que la cifra pasa en un sentido a ser tan irrisoria como la que mencionaba Rafael de la deuda de los clubes, ¿no? Y volvemos al ruido, el ruido que genera el fútbol. ¿Qué quieren controlar cuando controlan el fútbol? ¿Qué mensaje quieren dar cuando nos hablan del fútbol? Bueno, son tiempos posiblemente de, ¿cómo los podríamos llamar? Yo los podría decir de retroceso. Leía una vez un libro, ¿Para qué sirve la memoria? Excepcional el libro, maravilloso. Y encuentro una palabra, Zeitgeist era la palabra, ¿no? Hablo con amigos alemanes que me ayuden ¿cuál es la mejor traducción de esta palabra? Y finalmente la mejor traducción que encuentro es el espíritu de los tiempos, ¿no? Bueno, el espíritu de los tiempos indica que son tiempos deseos, ¿no? Tiempos de sociedades anónimas que, como lo mismo que decían, no tengo absolutamente nada. Si vivo en esta sociedad y en este mundo, ¿cómo voy a presidir una? ¿Cómo voy a pronunciar? No, ridículo. O sea, no acepto discusiones ridículas. Es una discusión ridícula, eso me parece. Lo que sí es, claro, son tipos de glorificar a los CEOs.
Los CEOs pasaron a ser poco menos, claro, no lo ponen en los billetes, ponen animales, porque poner al CEO en el billete ya sería demasiado evidente todo, ¿no? Pero en este espíritu de los tiempos, el fútbol le gustó tanto su juguete, sabemos que es un juguete que por el ruido que produce cotiza muy bien, y el manejo monopólico, y ya hablo inclusive hasta de la FIFA, el manejo monopólico que tenía la FIFA del juguete, abusó la FIFA. Yo me acuerdo haberlo visto a Blatter a metros mío del hotel en Sudáfrica, en Johannesburgo, firmando autógrafos como si fuera Madonna. Era David Bowie, Blatter. Los africanos lo amaban porque, claro, ¿quién lleva algo al África? ¿Quién se animaba a llevar un negocio como una Copa Mundial de Fútbol al África? Blatter lo hizo, obviamente fue con la bolsa de recaudación detrás, pero lo hizo Blatter. Entonces a Blatter lo amaban los africanos. Blatter se la creyó y bueno, entonces volvió de África y dijo, ¿saben qué? Ahora 2 mundiales juntos, el mismo día. Y ¿saben qué? Uno se lo vamos a dar a Rusia y el otro, ¿saben qué? A Qatar, donde ni siquiera se puede jugar fútbol de noche por el calor. Entonces, bueno, no importa, dijo. Y ¿saben qué? Bueno, si queda afuera, ¿quién? Estados Unidos no importa. Si queda afuera, ¿quién? Inglaterra tampoco importa. Sí, fue un abuso. Fue un abuso. Y entonces tenemos que desayunarnos un día con que al FBI le interesa el fútbol y con que a una fiscal que no sabe quién es Lionel Messi diga, hacemos todo esto por el bien del fútbol. Y luego pretenden que yo crea que todo eso era por el bien del fútbol. Bueno, esos mismos días yo veía que hablamos de cifras irrisorias. La cifra que investigaba el FBI, 150 millones de dólares, era la corrupción investigada de las coimas que cobraban dirigentes de la CONMEBOL. No es nada para la corrupción. En esos mismos días, 6.000 millones de dólares, la deuda de la multa que le pusieron a 5 grandes bancos de Estados Unidos, por abusos monopólicos, esos grandes bancos. Claro, no sabíamos ni el nombre de los banqueros, sabíamos que eran bancos, edificios, el nombre ahí nada. A los dirigentes del fútbol presos, qué señal poderosa que era ver a dirigentes del fútbol presos. Cuánto ruido que hace el fútbol. Como me dijo un amigo, me dijo, Ezequiel, iban por Rusia. El FBI iba por Rusia y en el camino se encontró con esto. Encontró que los dirigentes de la CONMEBOL tenían los dedos puestos en su ambición, en su avidez, tenían los dedos puestos en todos lados. Claro, y hoy la FIFA, ¿cómo está manejada? El presidente nuevo que hablaba del populismo de Blatter, ¿cómo ganó las elecciones? Prometiendo un mundial de 48 equipos, ¿no? Las viejas prácticas populistas quedan abandonadas, yo prometo un mundial de 48 equipos. Y hoy la FIFA tiene buffet y consultora que controla todo lo que hace la FIFA de Estados Unidos. Y en la nueva UEFA vemos como los clubes grandes europeos, que claro, no se tolera hoy que un Leicester salga campeón como acaba de suceder en Inglaterra hace unos meses. No es tolerable para el actual estado de negocios del fútbol mundial que ocurra eso. Entonces lo están apretando y lo están logrando claramente tener cupos directos para la Liga de Campeones. Porque si yo, magnate ruso o jeque árabe, invierto cientos de millones de dólares en mi equipo, necesito que esa inversión no se me caiga. Y la Liga de Campeones hoy es el mejor gol. Entonces, así como aquí en la CONMEBOL quieren cupos directos para la Libertadores, y si no son cupos directos son más cupos, y crean torneos nuevos para tener más cupos, porque la pelota sigue siendo demasiado redonda, y a veces sale campeón Leicester, y a veces sale campeón Banfield, y a veces sale campeón Argentinos Juniors, y a veces Boca no se clasifica a la Libertadores, y a veces el Manchester United tampoco se clasifica a la Liga de Campeones, ¿no? El fútbol sigue siendo un espejo a veces extraordinariamente generoso de lo que está sucediendo hoy en el fútbol. Y el dorado que dice el doctor Bielsa de las sociedades anónimas, podemos ir al ejemplo más cercano, que es Chile. Y bien que lo conoce el hermano del doctor, bien que ha sufrido a esos dueños de la prepotencia del dinero del fútbol chileno. En Chile hay justamente un presidente que primero fue accionista del club más popular de Chile, Colo-Colo, y logró luego ser presidente de la nación. Bueno, en Chile crearon las sociedades anónimas porque el fútbol así no puede seguir más, porque el fútbol así no da más, no, se va a la quiebra, basta, sociedades anónimas en el fútbol. La deuda
El 91% de los clubes chilenos tienen absolutas deudas. Se las voy a hacer muy sencilla. 24 millones de dólares es la deuda que vencí, 24 millones de dólares los clubes chilenos. En España, desde que crearon las sociedades anónimas, aumentó 40 veces la deuda de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol español. Tuvimos aquí hace 2 meses al doctor Tebas, Javier Tebas, que vino a darnos cátedra sobre el funcionamiento de las sociedades anónimas. El hombre que estuvo en todos los lados del mostrador. Fue síndico de quiebra de clubes, fue abogado de clubes, ahora es el presidente de la liga de clubes, fue representante de jugadores, conoce todos los recovecos de ese negocio. Entonces vino a dar cátedra de las sociedades anónimas. Ese hombre, cuando era abogado del Alavés, prohibió exigió en una presentación judicial que un jugador no podía jugar porque faltaba un requisito en su documento para jugar en la Liga Española. Ese hombre que es el rey del marketing en el fútbol español. ¿Saben cómo se llamaba ese jugador? Lionel Messi. El rey del marketing no quería que Lionel Messi jugara en su liga. Bien que lo escondió después. Las deudas que tiene el fútbol en el mundo. Hoy yo trabajo en la agencia italiana ANSA, trabajo desde hace años ahí. Hoy presentó en el Parlamento la Federación Italiana de Fútbol, de Gioco Calcio, como le dicen, presentó el estado de los clubes. Con Deloitte & Touch hizo una presentación, 500 millones de euros, 500 millones de euros, esas sociedades anónimas que son los clubes italianos. Entonces el Dorado sabemos, señores, que no, absolutamente, lo tenemos claro que no existe. Pero claro, aquí tenemos figuras que se han utilizado. Perdón, hace ahora estuve en Colombia, en Medellín, y es extraordinario. La hinchada del Nacional, el campeón de la Libertadores, la barra, no tengamos la misma idea de barra brava local. El capo de la barra, los del sur del Nacional, es un arquitecto, un sociólogo que trabaja con la alcaldía en proyectos de integración. Bueno, ese es el capo de la barra, ¿no? Y me dice, no, el sábado que viene vamos a sacar un trapo gigantesco por el sí a la paz, ¿no? Ah, qué interesante, le digo, muy bien la hinchada del Atlético Nacional. Y los clubes ya son corporaciones, ¿no? Y para sacar una bandera tan gigantesca tiene que llegar a un acuerdo con la corporación. ¿Y la corporación qué dice? Bueno, es una más grande, Ardila Lule, una de las corporaciones más grandes que hay en Colombia. Y me dice, no, la corporación no se pronuncia ni por el sí ni por el no. Y me acuerdo que ahí me entró un poco de miedo. Yo vi que las encuestas decían que ganaba el sí claramente, pero cuando vi que los empresarios no se pronunciaban, dije, acá está pasando algo. Si los empresarios no dicen nada, está pasando algo. Bueno, y cuando empiezo a averiguar las corporaciones, el club, el más popular, dicen ellos, es el Millonarios de Colombia. Y entonces, ¿cómo se llama el club? Es el Millonarios. La corporación que maneja el Millonarios se llama Equipo del Pueblo S.A. Nunca había visto una figura tan Equipo del Pueblo S.A. Me pareció fantástica. Bueno, lo voy a hacer corta. Sabemos que aquí hay clubes que están manejados como si fueran, y son sociedades anónimas de hecho. Sabemos que hay representantes que manejan clubes de fútbol, porque les llevan los jugadores y se convierten de hecho en los dueños de esos clubes. Sabemos que hoy en estos nuevos tiempos, en el Boca que manejaba Macri, un Boca tercerizado, con todos sus negocios tercerizados, hoy le dirían CEO a Carlos Bianchi, que era director técnico. Hoy le dirían CEO a Riquelme, que era un crack, y le dirían CEO a Palermo, que era un goleador. Y en esto de qué espacios han dejado los clubes para que este debate pueda reflotarse. Sabemos que hay muchos clubes que le han tercerizado poco menos la pasión del fútbol a la barra brava. Y que esto es un desastre y que los clubes no se unen realmente para eso. El desastre lo vemos todos los días. Y si no hay una lucha seria contra eso, le estamos dejando el fútbol a esa gente.
Y sé que excede al fútbol esto. Hace 3 días nomás en el Consejo en Tigre necesitaban hacer una trampa y lo hicieron con la barra brava del club, con Tigre la trampa. Entonces sé que excede también al fútbol, no soy ingenuo. Me gustaría que las cuentas fueran claras, más claras que fueran las cuentas del fútbol. No hablo de la transparencia como idealizándola, porque si yo le doy el 40% del dinero del fútbol a River y el 40% a Boca, pero soy muy transparente, no me sirve tampoco esa transparencia. Y sé que los dineros que están en Panamá, en Bahamas, no son exactamente de asociaciones civiles, sino que son de sociedades anónimas. Y lo último, ayer estuve en una charla en la Fundación El Futbolista, una fundación que fue, claro, expuesta como una fundación maldita en la documentación de la doctora Serviri de Cubría cuando se entró en los dineros de la AFA, y se pretendía hacer creer que esa fundación fue creada para desviar dineros del fútbol para todos, cuando esa fundación existía 10 años antes del fútbol para todos. Y conozco de cerca algo del laburo que hacen porque me invitan cada tanto a dar charlas. Y han logrado que jugadores de fútbol estudien, terminen sus estudios, y que si uno, como sucedió en Racing, cuando Oberman jugaba en Racing, Saja lo ve a Oberman estudiando. ¿Y dónde lo hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? Y así como Oberman se lo pasó a Saja, se lo pasó a otro, ¿no? Uno va viendo esos laburos que se hacen. Y ayer estaba Alayes, Mansell, de Estudiantes de La Plata, contando cómo han logrado crear una escuela para 180 pibes, hoy 180 pibes, jugadores de las inferiores de Estudiantes que están terminando sus estudios. Y recuerdo que en el fútbol para todos era muy interesante, salgamos de lo que era el relato político, de ese relato del fútbol para todos, y vayamos a lo que mostraban. Recordemos que antes de cada partido mostraban la obra de cada club. Lo hacían, mostraban Vélez hizo esto, Racing hizo esto otro, Independiente hizo esto otro, mostraban las obras que hacían los clubes. Y a mí me parecía extraordinario eso. Entonces hay con qué contestarle a todo esto. Hay absolutamente con qué contestarle. Y bueno, hay como contrarrestar algo de lo que los alemanes dicen en Seidel, de este espíritu de los tiempos, de los CEOs y etcétera, de este espíritu de los tiempos que quiere que todos sigamos cantando el arroz con leche. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias fundamentalmente por haberme sentado acá en esta mesa con estas dos personas que admiro tanto. Realmente hablar después de ellos es como cantar después de Sinatra. De alguna manera me las voy a arreglar, pero bueno, es difícil. Yo soy un enamorado de las posibilidades de la asociación civil, sin fines de lucro. O sea que voy a defender a esa asociación. Nuestros clubes centenarios fueron hechos así, de esa manera. Nuestros clubes centenarios crearon en la Argentina el deporte. El deporte en la Argentina es fruto de la tarea de los clubes. No es fruto del Estado, no es fruto de la universidad, no es fruto de la empresa, es fruto de los clubes. El deporte en la Argentina es fruto de los clubes. El deporte en la Argentina tiene pendiente ser considerado a nivel de la cultura, la educación, la salud, que se lo tenga en cuenta en ese nivel. Es una asignatura pendiente. Nuestros clubes se hicieron con un enorme amor. Tienen pilas, toneladas de amor en cada una de sus construcciones, de sus experiencias, de sus historias. Homero Mansi, cuando asiste a la inauguración del Estadio Tomás Aducó en el año 47, escribe en crítica un texto muy bonito, como le era posible escribir a Homero Mansi, en donde dice que en ese estadio se iban acumulando todas las etapas o todas las generaciones, todos los tiempos que habían estado en ese huracán. Y él se ve que era chico cuando queda enamorado de un equipo, que es el equipo del año 17. O sea, estamos hablando que él comenta la inauguración del Ducó 30 años después del momento que él se había enamorado del fútbol y que había seguido a cada uno de esos jugadores. Con esta
con esta pluma, él va describiendo que no veía por el lateral derecho a aquel otro jugador, sino que veía a otro, pero él estaba recordando a todos aquellos que habían hecho posible ese amor por un club, que puede ser el club grande como Boca, como River, como tantos, o puede ser el club más chiquito del cual nos hablaba Rafael, de los santafesinos. Todos tienen una cuota muy enorme de trabajo. ¿Qué es lo que me apasiona de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro? El voluntariado, el que hay un momento en que es necesaria la solidaridad, es que hay un momento en que uno se tienta, está más obligado a ser menos egoísta. No quiere decir que no haya imperfección, no haya ladrones, no haya corruptos y no haya quienes son enormemente egoístas en nuestros clubes. No, los hay, porque formamos parte de la sociedad. Pero la institución formada de esa manera alienta a lo mejor de nosotros, no alienta a la imperfección. Si alguien se lleva un peso es un ladrón. En una empresa, si alguien se lleva un peso, si es el empresario, es la ganancia, es el lucro. Hay una diferencia. Esos clubes centenarios construyeron no solo el deporte en Argentina, sino lazos, entramado social. En los clubes se votó, en medio de las dictaduras. En medio de las dictaduras en los clubes se votaba. En los clubes, en forma de asamblea, se fue eligiendo a los que lo iban a representar en cada lugar. Y cuando hablo de los clubes, pensemos que ellos fueron fundados en general por chicos jóvenes, por gente que no llegaba, no sobrepasaba demasiado los 20 años, con ganas de jugar a un deporte, fundamentalmente el fútbol, pero también hubo aquellos que se crearon con otra imaginación y otra iniciativa. Hace poquito, cuando nos impactó a todos que en el futsal seamos campeones del mundo, cuando nos impactó a todos, fui a ver quiénes habían sido campeones de futsal en Argentina. ¿Saben quién es el equipo que más veces salió campeón de futsal en la Argentina? Pinocho. Un club de barrio, un club fundado por un chico de 16 años, que juntó en su casa, él tenía una situación económica placentera, juntó en su casa chicos menores que él, y había leído en una revista española que se llamaba Pinocho, que había que fundar clubes, porque eso era bueno para la gente. Y entonces él fundó ese club Pinocho. ¿Y cuál era la condición para ser socio de Pinocho? Saber contar el cuento. Todo aquel que supiese contar el cuento podía ser socio de Pinocho. Pinocho tiene 14 campeonatos de futsal en la Argentina, de este futsal que ahora se dio el lujo de ser campeón del mundo. O sea que todo esto me hace defender de lleno a la sociedad sin fines de lucro. Creo que alienta más a la perfección. No es que sea perfecta. En el fútbol siempre se discutió poder. Y me gusta lo de Fernández Mur que dice, el fútbol hace ruido. El fútbol hace ruido. Pero lo que sentimos hace unas décadas es que también quiere avanzar sobre esto el mercado. No tangencialmente, porque el mercado, por supuesto, forma parte del fútbol. El fútbol es una industria, si se quiere, importante, es una generadora de trabajo, de ingresos, es realmente una fuente económica. Pero se quiere infeccionar a la totalidad del fútbol con el tema del lucro, con el tema de la ganancia, con el tema que tiene que ver un poco con el triunfo del dinero sobre el amor. Parece un poco romántico, pero es así. El dinero sobre el amor. No está mal gustar el dinero, pero evidentemente entre el valor del dinero y el valor del amor, todos en el fondo sentimos, aunque quizás optamos al revés, pero todos sentimos que es más importante el amor que el dinero. Y esto es así. El poder
dominar ese ruido siempre se lo discutió. Ustedes saben que la AFA, si bien pone un punto de nacimiento allá por 1893, la AFA que conocemos nace en 1934, después de una gran pelea, las ligas, los profesionales, los amateurs, pero en 1934, y siendo el primer presidente un médico, un tal Padilla, de Chacarita, el segundo presidente es un hombre muy joven, de 30 y pico de años, que era de Racing, creo que hasta ahora es el presidente de AFA más joven, creo que el apellido era Malbec, ahí está. Me acordaba que era un tipo de vino, pero no cual, digo, a ver si decía Merlot. Era terrible. Era Malbec. Malbec fue el segundo candidato. Pero desde el 34 se comienza a disputar poder. Pero el poder de decir, quiero ser más, quiero manejar. ¿Por qué? En el año 37, no es un tema tan conocido, es más conocido por los hinchas de Huracán, porque esto le da sentido a por qué Huracán es denominado sexto grande. Les cuento, en el año 37, exactamente el 5 de agosto del 37, en la AFA se vota que se dividen en tres cantidades de votos tenían los clubes. Unos tenían 3 votos, otros 2 y otros 1. ¿Qué había que tener para tener 3 votos? Había que tener 20 años de participación en los campeonatos, había que tener 22 o más títulos y había que tener más de 15.000 socios. En ese momento, 5 de agosto del 37, queda consagrado esto famoso de los 5 grandes, porque los que reunieron esto fueron River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo. Y ahí quedaron como los 5 grandes. En el 37, ahí nacen. En segundo lugar, en el segundo término, con 2 votos, que le exigía menos, entre 10 y 15.000 socios, haber ganado un campeonato, y sí le exigía los 20 años de estar inscrito en los torneos, quedaron Huracán, Estudiantes y Gimnasia. En el año 42, Huracán consigue el nivel societario para entrar en este grupo. Y entonces en el año 42 entra en el grupo de los 3 votos. De ahí que a Huracán se le denomina el sexto grande, porque es el único que irrumpe en ese grupo privilegiado que había nacido en el 37. O sea, el poder se disputó siempre. Obviamente llega el peronismo al poder y esto de que alguien tenga un voto privilegiado era una cosa que no podía sobrevivir. En AFA también esto se terminó. Creo que la última expresión que se hace de este tipo de voto calificado es en la memoria y balance del año 42 de la AFA. Después de esa memoria y balance no se menciona más el tema de este voto calificado. Pero digo, el poder se lo manejó siempre, se lo disputó siempre, pero hoy está en juego el convertir la totalidad de esto también en una disputa económica, en una disputa por conseguir ganancias de cada una de estas instituciones centenarias. Y en este sentido, bueno, estamos viviendo una época muy especial. Hoy en realidad no hay estatuto de AFA ni hay estatuto de Superliga. Los dos están en el aire. Lo que se votó es adecuar ciertos artículos del estatuto de AFA para que sea posible la Superliga. Nadie me supo decir por qué se lo reemplazó. Pero se votó a mano alzada el modificar, estará en algún acta quizás, que tales artículos que estaban en el estatuto de AFA. Un artículo fundamental es aquel que hablaba de que los afiliados a la AFA tenían que ser asociaciones civiles sin fines de lucro. Esto también es un riesgo. No es un riesgo que nos hagamos sociedades anónimas los clubes que estamos más o menos consolidados.
y que sabemos por la militancia de sus socios que ellos no van a abandonar el ser dueños de lo que son dueños, que son los clubes, sino que esto mete el riesgo en lo que ya está avanzando y como Ezequiel estaba denominando. Hoy hay unas sociedades anónimas encubiertas en muchísimos clubes, la tercerización, etcétera, etcétera. Entonces, esto, abrir la puerta a un negocio a cara descubierta en los clubes, traería realmente un mal impensado y rompería realmente con una militancia por amor que hoy los clubes siguen teniendo. En la década del 90, década absolutamente decadente en cuanto al compromiso político por amor, yo sostenía y sigo sosteniendo realmente que lo único que sobrevivía en el país eran estas patrias chicas que generaban estar enamorado de algo, porque el que milita, el que de alguna manera trabaja voluntariamente por algo, es porque está enamorado de eso. Y no había cómo enamorarse de una actitud o de una posición política, sino que era mucho más fácil enamorarse de esa camiseta que amó siempre, de ese club que estaba haciéndose pedazo a pedazo. Yo, para redondear y realmente tratando de no de imitar a Sinatra, sino de cantar en algún tono diferente, no puedo dejar de hacer mención a una anécdota muy propia, pero que me hace amar a los clubes que se forjaron como se forjaron. Algunos la conocen esta anécdota, como el caso de Pablo, porque alguna vez me la escuchó. Mi abuelo, a mi madre, que tenía 15 años, le contesta cuando ella le dice, mi abuelo zapatero, mallorquín y zapatero, mi madre le dice, papá, yo quiero ser maestra jardinera. Y el abuelo le contesta, mi abuelo Antonio le contesta, eso no es para una chica pobre como vos, no es para la hija de un zapatero. El lunes te voy a llevar a la tía María, que era paradora, te va a enseñar el oficio. Yo te llevo los lunes, te voy a buscar los sábados. La vieja recordaba esto como una cosa realmente muy triste de su infancia, enormemente triste. Pero la vida a veces da revancha. Y mi vieja, a eso de los 20, 22 años, en el barrio, con otras chicas y otros muchachos, tienen posibilidad de refundar un club, que es el Club Alberdi, en la calle Huite o Guay, según se la diga, ellos repetían Huite. Entonces, tienen posibilidad de refundar ese club. Buscan al profesional del barrio, llegaba odontólogo, no estaba más arriba, odontólogo, y lo nombran presidente de esa refundación, y los chicos y chicas se juntan, 20 añeros, y ahí piensan qué hacer con los chicos. Y mi madre, ni corta ni Pérez de Sosa, dice, yo quiero ser la maestra jardinera, obviamente sin título alguno, que estamos hablando de la década del 30, tampoco era requerido. Bueno, así es como mi madre termina siendo maestra jardinera en el Club Alberdi y tenía hasta sus 91 años en que falleció, con mucho cariño, un recorte de un diario de la zona de Mataderos, en donde había una foto de ella con guardapolvo blanco y unos 20 chicos con guardapolvo blanco, y decían la señorita Rita Salón, la maestra jardinera, etcétera, etcétera. Eso lo guardaba con un enorme cariño. En ese momento mi madre no sabía que iba a hacerlo, y tampoco sabía que se iba a enamorar del tesorero del club, que terminaría siendo mi padre. Esto obviamente me obliga a querer irrebatiblemente a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Muchas gracias. Bueno, después de esta anécdota que yo conocía de Néstor, pero que me sigue emocionando, porque refleja fielmente lo que sentimos, los que vivimos en esos clubes y hemos participado de distintas actividades,
Tenemos algunas preguntas. Hay una que está orientada para el doctor Bielsa. ¿Qué opinión le merece Blanca y Celeste y su actuación en Racing? No, yo no quiero emitir un juicio de valor porque Blanca y Celeste fue una experiencia, digamos, que motivó actuaciones judiciales. Entonces un abogado no puede hablar ligeramente de una causa judicial sin conocerla acabadamente. Pero le puedo dar una respuesta de mi club. Mi club está en este momento bajo el régimen de salvataje, el conocido régimen de salvataje de los clubes de fútbol, desde hace 5 años. Quiere decir que todas las erogaciones que se pueden hacer pasan por la consideración, tanto en cuanto a su legalidad, de la jueza que tiene en este momento la cuestión, cuanto de su oportunidad, mérito y conveniencia de los síndicos que trabajan en ese contexto. Y lo que les puedo decir es que hace muy poquito tiempo hubo una denuncia, una ilicitud, porque nuestro marcador de punta derecha, Advíncula, peruano, tiene un doble contrato. Tiene un contrato registrado ante la jueza y tenía un segundo contrato en negro, por lo cual para hacer un dispendio tuvieron que recurrir a algo que es un delito y alguien va a pagar por ese delito. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente: ha pasado desapercibido. Como Argentina es un circo de 3 pistas, pasan tantas cosas al mismo tiempo que uno no sabe si mirarla donde están los payasos, donde está la cebra o donde está el domador con los leones, ¿no? Pero el actual presidente de la Nación fue protagonista de una experiencia que se llamaba Fondo Común de Inversión Boca Juniors. Bueno, ese Fondo Común de Inversión, que fue presentado como un desafío frente al fracaso de la idea de las sociedades anónimas, terminó disuelto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué terminó disuelto? Y terminó disuelto porque en definitiva o no se sabían hacer negocios. Tuvo un gran jugador, extraordinario jugador de fútbol, Samuel, un gran jugador de fútbol, que les voy a contar una anécdota maravillosa de él. El chico se llamaba Luján de apellido y cuando cumplió 18 años se puso el nombre de su papá adoptivo por un hecho de amor. Hay que reflexionar es que una cosa es llamarse Samuel y cambiarse a Luján, pero otra es llamarse Luján y cambiarse a Samuel. O sea, a los 18 años. Después lo hizo Brunito Marioni también, que era Bruno Jiménez. Entonces le quiero decir, no me quiero privar de compartir con ustedes una frase de Dante Panzeri, maravillosa, que en realidad le da un poco nos da la razón a los que pensamos que la pasión, el amateurismo, los sentimientos, el funcionamiento de la máquina sentimental e intelectual tienen un plus. Por supuesto, hay gente que se casa por dinero, por supuesto que hay gente que hace cosas por plata, pero la mayoría nos casamos por amor, por algo que creemos que es amor o por algo que se parece mucho al amor como es la pasión. Esto es lo que nos pasa a la mayoría. ¿Cierto? Algunos varones dan el famoso braguetazo y algunas mujeres, por hablar de un caso conocido, botineras, consiguen el amor por merodear a los jugadores de fútbol, pero no es lo más común. Lo más común es que la gente se enamore. Y la frase de Panzeri dice: el fútbol es un comercio de fervores sentimentales.
pero no una industria deshumanizada y manufacturera. Y a mí me parece que está muy bien puesto el punto, porque no se trata de negarle el carácter comercial, no se trata de perimetrar el fútbol de modo que el dinero no se mezcle, no se trata de negar la influencia que tiene el fútbol como generador de poder y por lo tanto de dinero, y de dinero y por lo tanto de poder, que son dos fenómenos que van muy entrelazados. Pero primero es un comercio de fervores. Primero, aceptemos que es un comercio, pero primero de fervores. Nadie va a la cancha, ninguno de los que somos hinchas y vamos a un club, vamos a la cancha para hacer un negocio. Vamos a la cancha para ser felices. Vamos a la cancha para ver cómo le pega un 9 que nos hace acordar de otro 9 que nos hace acordar de otro 9. ¿No? Nos enamoramos de una camiseta de fútbol por una cuestión que tiene que ver con los sentimientos, con los afectos, nunca por hacer un negocio. No conozco a nadie que me diga soy hincha de Racing, soy hincha de Chacarita Junior porque hice un negocio nuevo cuando era pibe y me dieron 15 figuritas y me hice hincha. En un caso que no existe eso. Jamás pasan esas cosas. Entonces, no me quiero detener en blanquiceleste porque es una causa judicial que no conozco, pero conozco bien la de mi club y a nosotros nos hizo bien. Es un remedio bastante viejo, ¿no? Que la letra con sangre entra. Entonces, bueno, nos tuvo que llevar un señor que se llamaba Eduardo José López hasta el borde de la extinción, ¿no es cierto? Tuvimos que beber esa purga de aceite de ricino, luego se ganaron democráticamente las elecciones y después nos acogimos a un régimen legal vigente. Y cuando quisimos romper ese régimen legal vigente, la situación terminó en un delito. Bueno, no es poca cosa, me parece que ahí hay un espejo chiquitito donde mirarse. Si me permitís, Rafael, agregar algo sobre el nefasto Fondo Común de Inversión. Ese Fondo Común no solo se disolvió, sino que al momento de la disolución, por el punto 704 valor de retrocesión, el Club Atlético Boca Juniors tuvo que integrar al fondo 11 millones de pesos dólares por una cláusula que estaba contenida en sus estatutos. Y quiero que todos sepan que el mayor inversor de ese fondo común fue el escribano Gustavo Arribas. Tenemos otra pregunta que creo que el especialista en comunicación, Ezequiel, son dos preguntas que la podemos sintetizar en una. ¿Cómo podemos frenar la avanzada comunicacional pro privatización de clubes? Y la otra es similar, pero en el sentido inverso. ¿Qué estrategia se puede utilizar para informar con claridad y que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas? Sí. No sé, los medios, yo siempre uso la figura del chofer, nosotros somos choferes, los dueños de los autos son otros. Y le tengo enorme respeto a la figura del chofer, cada tanto alguna contramano, algunas cosas se pueden hacer. Pero bueno, los medios hoy en general sabemos que responden mucho más al poder económico, dicen estar más cerca de la gente, pero están mucho más cerca del poder económico y ese juego de intereses hace que entonces su mensaje esté completamente interesado, es obvio. Yo no creo en la independencia como una figura retórica que se suele utilizar. La objetividad, no sé, nunca conocí a nadie que pueda prescindir de sí mismo para decir algo. Es decir, que tampoco creo en la objetividad. Y los medios tienen intereses y responden a esos intereses que tienen, entonces están mucho más de acuerdo con tiempos económicos en los que se salude al dinero que con tiempos económicos, que con otros tiempos en los que se quiera saludar a la solidaridad, por usar dos polos que a veces sabemos que las figuras
no son blanca y negro, pero más o menos sería esa figura. Y después, ¿cómo llegar a eso? No tengo la verdad que no sé. Qué sé yo intento, le escapo mucho a las afirmaciones rotundas, a las seguridades. Sí me gusta, como dije antes, la gente que me obliga me genera nuevas preguntas. Y alguna vez un historiador escribió algo así como: el pasado se nos ha vuelto cada vez más impredecible, ¿no? Y el futuro era mentira. Entonces, qué sé yo, la verdad que no tengo ni idea cómo se hace esto del mensaje. Yo creo que charlas como estas, y esto que decía Rafael antes, ¿no? Aceptemos la discusión, pero no la mentira. Hoy el recaudador habló presentó como una deuda de los clubes un dinero de los cuales los clubes en realidad son eximidos de pagarlo. Tienen una alicuota preferencial que se estableció por un decreto de 2003. Entonces, yo digo, es como decir que los jueces deben de ganar, porque los jueces están eximidos de pagar ganancias, ¿no? Es como decir que los jueces le están debiendo a los argentinos, nos están debiendo, creo que al año es algo así, más de 5.000 millones de pesos, al año nada más. Pero sabemos que eso está permitido. Entonces, lo que no hay que aceptar para mí son las mentiras, y hoy esa presentación que se hizo, había una mentira. ¿Me dejás decir una cosa, Pablo? Me alegra que le hicieran esa pregunta a Ezequiel, porque en internet hay una tesis doctoral escrita a comienzos de los 2000, que versa sobre cómo se fue construyendo el emporio televisivo de la Argentina. Yo quiero leer algo que me parece que Ezequiel se merece. Y todo aquello que lo toque de cerca, salvo contadas excepciones, como el grupo, entre comillas, porque no funcionaba como grupo, liderado por Víctor Hugo Morales, Diego Bonadeo, Norberto Berea y Ezequiel Fernández Muro, que hoy por hoy pueden jactarse de ser de los pocos, por no decir los únicos, que viven del periodismo sin deberle nada a los que a veces se generan amistades en el periodismo por deudas. Entonces, la verdad es que me parece que haber encontrado eso escrito sobre mí me hubiera llenado de orgullo. Por lo tanto, me parece que alguna alegría le tiene que dar a ese tiempo. Muchas gracias. Bueno, ya para ir cerrando, tenemos una pregunta de qué modelo económico y administrativo consideran que deben implementarse para lograr la verdadera reestructuración del fútbol argentino. No, a ver, señoras y señores, esto es como la familia. El fútbol, el club de fútbol, como un gobierno, es más complejo, pero los principios son los mismos, ¿no es cierto? Usted tiene un cierto ingreso, hay un cierto ingreso por cuotas sociales, por poner un ingreso, ¿no? Después tiene publicidad, tiene televisión, tiene un montón de ingresos. Vamos a poner ingreso por cuotas sociales. Su presupuesto tiene que estar fundado en ese ingreso. Entonces, ¿usted qué dice? Bueno, ¿de qué vive un club de fútbol? De los jugadores de fútbol. Yo tengo una cantidad discreta de recursos. La asignación mayoritaria de recursos es a las divisiones menores. ¿Por qué? Más allá de la cuestión social. Porque si yo saco buenos jugadores, y eso implica profesionalismo, scouting, amor, dedicación. No conozco al joven Úbeda, pero no me parece un buen ejemplo que la única persona que no presentó ningún proyecto, un concurso donde había que presentar proyectos para ser técnico de selecciones menores o de juveniles, el único que no lo presentó sea técnico. La verdad que no es la mejor manera de hacer las cosas.
Entonces, yo le podría dar 50 fórmulas jurídicas, pero ¿cómo hace uno para evitar la necedad, la imbecilidad, la debilidad? A ver, yo creo que todos nosotros nos hemos formado en ambientes donde el trabajo era mejor que la holgazanería, donde el ahorro era mejor que el dispendio, donde no tener que recurrir al prestamista era mejor que ser prestamista. No, la verdad es que leer en los diarios, recién hablamos de un diario que nos gusta a los dos, a él le gusta más otro, pero no deja de gustar el Financial Times, ¿no? Que es un diario británico vinculado con lo que sería el mundo financiero. La verdad que escuchar la expresión industria financiera, yo que me crié viendo talleres de tornería, fresado, con laburantes metalmecánicos, que en mi infancia jugábamos a la pelota con esos pibes, el laburo es otra cosa. Cuentan una anécdota, yo no sé si es cierta, pero si no es cierto, ojalá que lo sea, que se estaban quejando de los entrenamientos, los jugadores de San Lorenzo. Bilardo era técnico de San Lorenzo y lo llevó a Constitución a las 6 de la mañana y dijo: muchachos, esto es laburo, no lo de ustedes. Entonces, la verdad es que no hay gran cosa para inventar. Ser decente no es un invento, es un imperativo. La plata del club es como la plata de la empresa que usted preside, es como el monedero de la vieja, es como la plata del Estado, no se toca. A veces hay gente que dice: no, porque es un gran mérito la honestidad. ¿Pero qué mérito es la honestidad? Mérito es uno tiene ganas de ser deshonesto, porque no se lucha. O sea, hay una lucha, ¿no? Yo con esto, pero cuando usted no tiene ninguna tentación, no se le pasa por la cabeza, no se le da vergüenza, no se le ocurre, se darían cuenta, se le caería lo que se robó que se está yendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mérito? No hay ningún mérito, así debe ser, así como tiene que ser. Cuando yo veo las delegaciones que viajan al extranjero, una cosa indecorosa. Hoy hay internet, muchachos, quieren conocer Viena, véanla por internet, por Street View, ¿no es cierto? Viena, ¿no? Y que conocen. No hace falta ir, gastar plata. Individuos que uno no los ha escuchado nunca en la vida mencionar por alguna idea, por algún logro, aparecen presidente de la comisión, de la delegación que acompaña a la selección. Nosotros hemos tenido dirigentes, muchachos, que vendían las entradas para los partidos del Mundial. Son lauchas, ratones. Es una vergüenza. Porque uno me dice: a ver, pero todos los delitos tienen que ser patrimoniales. Nunca un episodio espantoso, al menos en una biblioteca o en un museo, episodio policial, una riña por celos en una pinacoteca. No, siempre con porquerías de este estilo. Los viáticos, mentira con los viáticos, una cosa obscena. La verdad es que uno se siente un poco tonto de decir cosas tan de las que uno no debiera hablar, ¿no es cierto? A ustedes no les repugnan las delegaciones de nuestro fútbol. Las delegaciones, no pueden ver por televisión, sus compañeros dirigentes. Los jugadores se sienten bancados. Ellos van a las habitaciones, les dicen: hijo, contame cómo es tu vida, sufrís mucho en Europa, se te da el inglés, tenés dificultades. No, llegan y desaparecen, después vienen, muestran la foto, una cosa espantosa. La Asociación de Fútbol Argentino no pasó una agencia de turismo dedicada. No se puede transformar en eso. Y después tenemos sospechas sobre los árbitros, sospechas sobre esto, sospechas sobre aquello, sospechas sobre lo más allá. Los árbitros declaran con rostros compungidos. Y todos sabemos lo que pasa. Todos sabemos que han sido hablados, para decirlo elegantemente, suponiendo que son permeables a la palabra. ¿Verdad? Entonces, no es un tema de forma jurídica. Yo considero una cosa 100% con lo que dijo Néstor. La forma societaria de las asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿cómo está? Que es una forma centenaria, más que centenaria, es del derecho francés.
más que por el derecho francés. Casi nos podemos remontar al derecho romano para encontrar los rudimentos. Casi sobra. Termino con esto. Había un pensador brasileño, Clodomiro de Almeida, pensador constitucionalista, jurista, y siempre decía: las constituciones deberían tener un solo artículo. Todos los ciudadanos están obligados a tener vergüenza. Y yo creo que es una gran frase. Para ir cerrando, Quería aportar un dato estadístico de los clubes argentinos, a diferencia de los europeos que nombraron. En Argentina, la mayoría de los clubes tienen la sigla Club Atlético, Boca Juniors, River Plate, Club Atlético Independiente, Rosario Central, lo llevaban el nombre de las ciudades, ¿no? Club Atlético Talleres de Córdoba, que es una diferencia que por ahí estaría bueno sumarlo a la mesa. En Europa son Club Barcelona de Fútbol, tienen en su sigla de fútbol. En cambio en Argentina, para traer el tema de Néstor, cómo fue fundado todos los clubes, fueron con misiones culturales, de tener fraternidad, de armar, aparte prácticamente todos los clubes grandes se fundaron con chicos jóvenes menores de 20 años. Hay una gran diferencia con Europa, que no tenemos que perder, que es que todavía mantenemos nuestras siglas de club atlético, que todavía ningún club de fútbol argentino tiene la sigla fútbol de su escudo, que eso es un dato muy importante para la mesa. bueno, y como para ir cerrando, y si me permite el panel, hay una pregunta que dice: ¿qué podemos hacer los simples ciudadanos para luchar contra los que quieren convencernos que sea una panacea en las sociedades anónimas? Yo voy a contar una anécdota. Rafael, Carlos Heller, Néstor Vicente, lamentablemente desaparecido recientemente Emilio Echeverri y muchos otros grandes dirigentes, cuando esto sucedió a fines de los 90, se juntaron y crearon el Foro Social del Deporte. Este foro dio esta batalla, ya en esa época, una batalla que pensábamos que había sido terminada, que habíamos vencido. Fuimos por más, fuimos por la Ley Nacional del Deporte, por transformar al deporte, llevarlo a escala ministerial. Y hoy nos vemos que las cuestiones políticas del país hacen que los que nos invistieron en aquella oportunidad hoy están en la primera magistratura del país. Les puedo decir cuál es nuestra historia. Nuestra historia es de juntarnos, de convocarnos, de trabajar mancomunadamente, de desarrollar ideas comunes, de trasladarlas a nuestros clubes. Y hoy es lo mismo que estamos haciendo. Cada uno en su club y conjuntamente en los grupos de acción, y no solo desde el Foro Social del Deporte, sino que hay muchos movimientos que estamos trabajando también en sintonía y mancomunadamente, porque este trabajo no se puede hacer en forma aislada. En el club en el que yo desarrollo mi actividad político-institucional, hemos descubierto con gran asombro que hasta agrupaciones oficialistas están en contra de esta movida, porque entienden que la estructura asociativa que nos contiene desaparece en el mismo momento que la institución se transforma en sociedad anónima deportiva. Entonces, los que vienen sosteniendo a un estilo de conducción no están de acuerdo con transformarlo en sociedad anónima deportiva. Nosotros pensábamos que era un trabajo de las minorías y de las oposiciones. Y nos damos cuenta que desde el oficialismo las agrupaciones políticas también nos ayudan. Entonces, sintetizando, esta es una cuestión de trabajar mancomunadamente y en pos de un objetivo común. Y ese objetivo común
es que los únicos y verdaderos dueños de las instituciones somos los socios. Me dicen que hay una lectura que quieren hacer, ¿no? El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.